transmitiendo desde la Ciudad de México a toda la República Mexicana y a los Estados Unidos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Hoy es el lunes 2 de septiembre, le tenemos todas las noticias y todas las voces. Por supuesto, toda la información relacionada con el mensaje con motivo del primer informe de gobierno que ofreció el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, esta mañana en la explanada de la Casa Presidencial de Los Pinos. Pero primero déjeme hacer contacto hasta Brasil. Allá se encuentra Patricio de la Barra. ¿Por qué? ¿Por qué estamos recurriendo a Patricio para abrir el noticiario? Porque ayer se divulgó un informe interno de la Agencia Nacional de Seguridad clasificado como máximo secreto y fue dado a conocer a través del periódico O Globo y también del periódico británico The Guardian. Según este informe, se decía que se habían interceptado mensajes privados de colaboradores de la presidenta Dilma Rousseff de Brasil y del presidente de México, Enrique Peña Nieto. El espionaje realizado por la Agencia de Seguridad de los Estados Unidos sobre la presidenta Rousseff y el presidente Peña Nieto se extendió a los equipos de asesores de ambos gobernantes e incluyó la interceptación de mensajes privados, como lo prueba un documento interno clasificado como máximo secreto. Esto ha desatado un verdadero escándalo, a grado tal que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha citado al embajador de los Estados Unidos en México, Anthony Wayne, para que rinda cuentas diplomáticas al gobierno de México. Primero vamos a Brasil con Patricio de la Barra, corresponsal de Grupo Fórmula Noticias. Él tiene todo el contexto, el antecedente de lo que le estoy adelantando. Patricio, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe, buenas tardes a todos ahí en México. La verdad es que ha causado gran revuelo el reportaje vinculado este fin de semana por los órganos de prensa brasileños, en los cuales se denuncia un nuevo caso de espionaje por parte de la Agencia Norteamericana de Seguridad. En esta ocasión habría espionado a la presidenta Dilma Rousseff, a sus principales asesores y también al presidente mexicano Enrique Peña Nieto, cuando este era apenas candidato a la presidencia de ese país. El periodista norteamericano Glenn Greenwald, quien está radicado en Río de Janeiro, indicó que recibió documentos calificados de ultra secretos y que estaban en poder del ex analista de la NSA, Edward Snowden, quien se encuentra, como todos ustedes saben, en Rusia. El gobierno calificó como extremadamente grave y como una clara violación a la soberanía brasileña lo que está sucediendo con respecto al presunto espionaje a la presidenta Dilma Rousseff y a sus principales asesores. Por este motivo, la presidenta llamó al embajador de los Estados Unidos acá, Thomas Schoen, para que dé explicaciones de lo que está sucediendo. Y también dijo que iba a llamar al embajador de Brasil en Washington. Esto es un poco más grave, ya que podría afectar un poco las relaciones diplomáticas entre ambos países y sería una alerta seria. Durante el día no se dieron a conocer el tenor de la conversación que tuvo el Shannon, el embajador de los Estados Unidos de acá, con el ministro de la Justicia, Eduardo Cardoso, con quien estuvo reunido. La presidenta también determinó que se realizase una reunión de emergencia y convocó a sus principales asesores, a sus principales ministros. Estuvieron ahí Celso Amorín, que es el ministro de Defensa, estuvo Luis Alberto Cardoso, que también es Luis Alberto Figueiredo, que es el ministro canciller, y una serie de personalidades para saber exactamente cuál será la determinación y quién lo quieren el paso a seguir. Por su parte, el Senado está también convocando al embajador de los Estados Unidos y va a abrir una comisión parlamentaria de inquérito, es decir, una CPI, para analizar el caso del espionaje que fue considerado absolutamente grave aquí en este país. Hay otros documentos que clasifican que el surgimiento de Brasil y de Turquía en el escenario global sería un riesgo para la estabilidad regional y cuestionan lo que podría significar Brasil para los Estados Unidos en los próximos años. Dicen, ¿será un país amigo, un país enemigo o simplemente un problema?
lo que está sucediendo en estos momentos. La población también ha reaccionado. El 57% de la población, en una rápida encuesta que hicieron, quiere que la presidenta se reúna con Barack Obama, y le solicite aclaraciones. Otro grupo un poco más exaltado quiere, y aproximadamente el 27% de la población quiere que se rompan relaciones diplomáticas y comerciales con los Estados Unidos. Es decir, la situación está caótica y la oposición no quiere que la presidenta Dilma Rousseff, que es candidata a la reelección, utilice todo esto con fines electorales, Pepe. Pues Patricio, agradezco mucho la información que nos envías desde Brasil, nos brinda el contexto propicio para comprender por qué de pronto la Secretaría de Relaciones Exteriores de México está llamando a cuentas al embajador de los Estados Unidos en nuestro país, el señor Anthony Wayne. Gracias, allá en Sao Paulo, Brasil. Buenas noches, Pepe, buenas noches a todos ustedes ahí. Por supuesto que sí, muy buenas noches, son las 8 de la noche con 6 minutos en este momento en Sao Paulo. Mientras tanto, ¿qué está pasando en México? Marta Alicia Villela, tú tienes toda la información, adelante. Pepe, muy buenas tardes. La Secretaría de Relaciones Exteriores fijó postura en torno a las denuncias que se han publicado sobre presuntas actividades de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y señaló que el gobierno de México rechaza y condena categóricamente cualquier labor de espionaje sobre ciudadanos mexicanos en violación al derecho internacional. La Cancillería, Pepe, expuso que este tipo de prácticas es contrario a la Carta de las Naciones Unidas y a la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia. En este contexto, el gobierno de México envió una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos para pedir que realice una investigación exhaustiva y, en su caso, deslinde las responsabilidades correspondientes. De la misma manera, la Cancillería informó que citó al embajador de Estados Unidos, Anthony Wayne, para expresar su enérgico extrañamiento y exigir la realización de esta investigación. Pepe, lo más importante de esta información. Te agradezco, por supuesto, Marta Alicia, y estaremos muy pendientes de este tema. Seguimos pendientes. Un verdadero escándalo el que se ha desatado, por supuesto en México, pero también allá en Brasil, por estos documentos que revelaron que la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés la NSA, espió directamente a asesores del presidente Peña Nieto, y todo fue esto fue divulgado a través de los documentos que filtró Edward Snowden, a través del canal de televisión Globo y también a través de la periodista Glenn Greenwald del diario británico The Guardian. Ella reside en Río de Janeiro y bueno, el novio de ella fue retenido en Londres por la policía británica hace 15 días. Esto ha generado un incidente entre Brasil y el Reino Unido. El caso es que a través del trabajo de Snowden, que ahora está pidiendo asilo en Rusia, acusado de espionaje en los Estados Unidos, es como se divulgan estos datos que sacan ronchas y dan comezón, por supuesto, en el área diplomática del gobierno mexicano. Pero hoy, lunes 2 de septiembre, ha sido el día del mensaje del presidente Peña Nieto con motivo de su primer informe de gobierno. Este mensaje se ofreció a las 10 de la mañana en la explanada de la residencia oficial de Los Pinos, ante unos 4 o 5 mil invitados. Ya nos precisará Maru Rojas en un momento más cuando vayamos al detalle, pero simplemente le adelanto que el presidente en su mensaje a grandes rasgos dijo que ha llegado el momento de cambiar al país y llama a concretar las reformas pendientes y las que vendrán, como la reforma hacendaria y la reforma energética. Todo esto le digo al pronunciar su mensaje con motivo del primer informe. Sin embargo, para los partidos de oposición, lo que ha dicho el presidente han sido anuncios y no logros, y reclaman. Patrones también critican los pobres resultados que ha llegado hasta el momento la economía mexicana. Bueno, y anoche, después de que se entregó el informe como lo manda la ley ante la Cámara de Diputados, el informe lo entregó pasadas las 5 de la tarde, Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de Gobernación. Lo entregó al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Inmediatamente ya que salieron los senadores y se fueron a la Cámara Alta, los diputados se quedaron trabajando la reforma educativa. Y bueno, finalmente los señores legisladores aprobaron en lo general la Ley General del Servicio Profesional Docente, que era la tercera ley secundaria que le faltaba a la reforma educativa. Vamos a hacer contacto, tú me dices con quién, con Israel
con Israel Aldave. Él tiene la información en este momento. Israel, adelante, por favor. ¿Qué tal, Pepe? Gracias, muy buenas tardes. Así es, hoy a las 8:15 de esta mañana llegó al Senado de la República la minuta turnada por la Cámara de Diputados de la Ley General sobre el Servicio Profesional Docente, con lo cual se prevé, Pepe, que este mismo martes, cuando se lleve a cabo la primera sesión del periodo ordinario de sesiones, se discuta y en su caso se apruebe. Con esto, Pepe, se tiene abierta la posibilidad de que esta misma tarde las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos sesionen para elaborar un dictamen, mismo que sería abordado el día de mañana por el Pleno. Así lo confirmó el vicepresidente de la Cámara Alta, el panista José Rosa Saizpuru. Se recibió hoy por la mañana, se turnó a las comisiones de educación y la de estudios legislativos para que en su momento ellos puedan emitir el dictamen. Esto se hace en función de que el propio reglamento prevé que en caso de excepción se puede turnar directamente a las comisiones una minuta y luego... En tanto, Pepe, el presidente del Senado, el priista Raúl Cervantes, informó que ante esta situación ha girado ya un oficio al jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera para que el día de mañana dé las garantías a los senadores para que estos puedan realizar su trabajo puntual en la sede camaral de Insurgentes y Avenida Reforma. Para que nos garantice en términos de sus facultades y de sus obligaciones el poder sesionar no solo el martes, sino el periodo ordinario. Somos institucionales, hay un marco constitucional, hay un marco del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal muy claro, no solo para el Senado de la República, sino para los poderes federales. Le pedimos condiciones. Por su parte, Pepe, los perredistas, en voz de su coordinador Miguel Barbosa, dio a conocer que el día de mañana, a pesar de que gran parte de los senadores perredistas se van a oponer a este dictamen, pronosticó una votación a favor debido a que tanto los senadores priistas como panistas están a favor de esta reforma. Hay un apoyo de las bancadas del PRI y el PAN que están aplaudiendo los hechos de ayer y que veo que tienen los votos suficientes para sacar legislativamente la propuesta. Y mientras la discusión, Pepe, se da en el Pleno, el Senado de la República se está prácticamente convirtiendo en un búnker. Se encuentra custodiado por cerca de 1,500 elementos de la Policía Federal, además de los granaderos de la Secretaría de Seguridad del Distrito Federal. Se tiene previsto, Pepe, que la madrugada de este martes el sitio del Senado de la República amanezca amurallado. Esto ante la previsión de distintas manifestaciones el día de mañana, aquí, Pepe, donde se va a votar esta ley del servicio profesional docente. Pepe, el reporte. Pues te agradezco la información, Israel Aldave, y quedaremos pendientes. Continuamos pendientes, Pepe. Sí, se está blindando el recinto del Senado de la República, en las calles de Insurgentes y Paseo de la Reforma también, para el inicio del periodo de sesiones de los señores legisladores, que tendrán que revisar cualquier cantidad de iniciativas y se están tomando las medidas de seguridad. Tendremos contacto en un momento más con el jefe de gobierno del Distrito Federal, el doctor Miguel Ángel Mancera. Él nos va a explicar con todo detalle cuáles son estas medidas de prevención para evitar que los disturbios, las protestas, puedan empañar el funcionamiento de una institución como es el Poder Legislativo, tanto en senadores como en diputados. Vamos a hacer contacto en este momento con Leopoldo Espejel. Última hora, está cayendo un tormentón en el Estado de México, conurbado con el Distrito Federal. Allá por satélite es un verdadero diluvio. Leopoldo, tú tienes la información. Buenas tardes. Así es, Pepe, muy buenas tardes. Se ha activado el programa tormenta aquí en el Estado de México, derivado de esta importante lluvia, Pepe, que desde hace aproximadamente 40 minutos está azotando tanto la zona poniente como la zona norte y oriente del Distrito Federal y el Estado de México. Comentarte, Pepe, que ya en algunas de las principales arterias, como son el periférico, la vía Gustavo Vaz, la autopista México-Querétaro, la México-Pachuca, Pepe, e incluso la México-Toluca, pues ha resentido esta importante lluvia. Al momento, Pepe, pues se han reportado algunos encharcamientos importantes. No tenemos todo el reporte de algunos incidentes, pero sí te puedo decir que la circulación literalmente está colapsada, Pepe. Hay algunas anegaciones, sobre todo en la zona de la parte norte de satélite, esto desde la zona de Gustavo Vaz, 1 de Mayo,
hacia el entronque con Río San Joaquín. Lo mismo está ocurriendo, Pepe, en la zona de Ibérico Oriente y su cruce con la avenida Central, así como la autopista México-Pachuca, donde pues ya el tirante de agua se ha alcanzado aproximadamente hasta 20 y 25 centímetros. En algunos casos, Pepe, también se ha reportado ya la presencia de algunas inundaciones, principalmente en la zona norte del municipio de Nezahualcóyotl, sin que esto, bueno, pues todavía afecte algunas viviendas. Reitero, se ha activado ya este protocolo de protección civil, Pepe, y si tenemos alguna cosa importante de inmediato lo vamos a comunicar a nuestro auditorio. Por lo pronto, Pepe, pues mucha paciencia y hay que extremar las precauciones porque verdaderamente está muy afectada toda esta zona que converge con el Distrito Federal. Esperaremos, Leopoldo, un poco más adelante, ampliación de esta información que ahora nos adelantas. Claro que sí, estamos pendientes, Pepe. Estamos muy pendientes, como estuvo muy pendiente la sociedad, en algunas calles del circuito interior, cuando de pronto un transporte de caballos de la policía tuvo un problema. Los caballos se salieron del transporte donde eran trasladados y comenzaron a desbocarse y a correr por las calles, una verdadera estampida. El circuito interior de pronto parecía un hipódromo. Tú tienes la información, Javier Navarro, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, Pepe, muchas gracias, muy buenas tardes. Efectivamente, fueron varios caballos de la policía montada de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina los que escaparon y corrieron por varias avenidas cercanas a la zona del Palacio Legislativo de San Lázaro, con lo que causaron daños considerables a dos automóviles que circulaban sobre la avenida Fray Servando Teresa de Mier. Esto, Pepe, ocurrió poco antes de las 10 de la mañana cuando 20 caballos escaparon de ese transporte en el que los llevaban a las instalaciones de la policía montada ubicadas en la avenida Guelatao, y con esto corría a todos lados, muchos de ellos hacia la delegación Iztacalco. En su carrera, algunos de los caballos causaron daños a estos dos taxis, a los que les pasaron por encima cuando circulaban por este lugar cercano al cruce de las avenidas Fray Servando y Galindo y Villa, en la colonia Jardín Balbuena de la delegación Venustiano Carranza. La mayoría de los caballos fueron encontrados en la explanada de la delegación Iztacalco, esta que se ubica en Río Churubusco y el eje 4 Sur, unos más en calles de la colonia Ignacio Zaragoza y otros sobre la avenida Galindo y Villa entre Fray Servando y Zaragoza, y a este lugar se tuvo también la llegada de unidades del Escuadrón de Rescate y de la Brigada de Vigilancia Animal de la Policía Preventiva, quienes atendieron de varias heridas a los equinos y después fueron llevados en el mismo transporte del que escaparon y en otros más hacia las instalaciones de la Policía Montada para que los atendieran finalmente por médicos veterinarios. Pepe, el reporte que te tengo. Te agradezco la información, Javier Navarro. Fueron 4 o 5 vehículos los que resultaron con daños a consecuencia de la estampida de estos caballos policías, si me permites decirlo de ese modo, cuando se desbocaron al haber ocurrido este incidente en el transporte que los llevaba a su lugar, a su establo, y bueno, corrieron pero como auténticos caballos en carreras, ¿eh? Sí, efectivamente, Pepe, realmente fueron 6 vehículos los que tuvieron daños en total, uno únicamente el espejo retrovisor, otros 2 con rayones en sus costados, pero sobre 2 taxis, Pepe, literalmente pasaron encima de ellos, y con esto, pues cofres, cajuelas y techos quedaron casi aplastados, pues pasaron literalmente, Pepe, encima de estos 2 taxis sobre la avenida Fray Servando Teresa de Mier. Muchas gracias por la información, Javier Navarro, que estés muy bien y muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Bueno, ayer peor que caballos, los anarquistas pasaron lista de presente para manifestarse en un domingo francamente para olvidar. Hubo agresiones de todo tipo contra los señores policías, los granaderos, hubo personas detenidas, en fin, le tengo la información completa. Fueron 16 anarquistas detenidos a consecuencia de estas marchas, que le digo, como los caballos, se desbocaron sobre zonas clave, calles clave del centro histórico de la Ciudad de México. 16, con el hocico sangrando, fueron detenidos y presentados ante el Ministerio Público. Bueno, pues como el delito no es grave, el delito de la alteración de la paz social en pandilla no es grave, pues ya los dejaron salir. Juan Antonio Jiménez, ¿cómo te va? Buenas tardes. Así es, Pepe, gracias, muy buenas tardes. Y bueno, pues se tenía contemplado que a más tardar hasta este martes la Procuraduría Capitalina iba a determinar la situación jurídica de los 16 integrantes del movimiento autollamado anarquista que fueron detenidos durante la movilización que realizaron este domingo en diversos puntos de la Ciudad de México. Los implicados eran acusados por portación de objetos aptos para agredir, así como el ultraje a la autoridad y resistencia de particulares, los cuales son
son delitos considerados como no graves, por lo que alcanzan la libertad caucionada. Ante la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas quedaron a disposición en calidad de presentados Ana Berenice de la Cruz Cortés, quien estaba en posesión de un tolete y una macana, supuestamente porque iba a ser un performance. Ella fue enviada ante la agente del Ministerio Público de Magdalena Contreras, en donde también fue conducido un menor de edad de nombre José Uriel. Este adolescente transportaba 2 cajones con bombas molotov, 70 petardos, 20 palomas, 2 garrafones con gasolina y un machete. En el caso de Rafael Montaño Sánchez, quien llevaba incluso hasta marihuana y una navaja, fue puesto a disposición de la agente del Ministerio Público de Tláhuac. Asimismo, elementos del agrupamiento de granaderos presentaron a José Eduardo Alonso, de 21 años de edad, Marco García, de 23, y José Luis Galicia, de 19, todos ellos al Ministerio Público de Xochimilco. En la estación del Metro San Antonio Abad se detuvo a Estela Morales Castillo, de 32 años, Alejandro Amado, de 27, Silvia Patricia Calmelero, de 28, Juan Daniel Velázquez, de 19, Gonzalo Amos, de 28, Pavel Alejandro Primo, de 23, y Gustavo Ruiz Lizárraga, de 30, quienes fueron presentados a las agencias investigadoras de Milpalta y de Magdalena Contreras. Por último, durante la marcha se detuvo a Omar Beristain Montiel, de 19 años, Gabriel Carrillo Soto, de 19, y un menor de 15 años, quienes fueron llevados al Ministerio Público de Tláhuac. El procurador capitalino Rodolfo Ríos Garza nos hizo este recuento. Realmente hubo 16 detenidos, 11 hombres, 3 mujeres, 3 menores de edad. Evidentemente, como saben, cuando existe flagrancia, la Procuraduría tiene 48 horas para resolver la situación jurídica. Los delitos por los que inicialmente someteremos el análisis será el de ultrajes a la autoridad, el de resistencia de particulares y, por supuesto, el de portación de objetos aptos para agredir. Cabe precisar que entre los presentados se encuentran 3 periodistas de medios independientes que, bueno, pues al momento de ser captados, ellos también estaban golpeando a los granaderos, por eso fueron detenidos, y hubo 18 personas lesionadas, de las cuales 15 son policías, 2 son civiles que participaron en la marcha, y una más fue el fotógrafo Daniel Cruz, de Milenio Diario. Por supuesto que integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación el día de hoy levantaron la mano y acudieron directamente a la Procuraduría Capitalina para cerrar el cruce de Doctor Río de la Loza y General Gabriel Hernández en la Colonia de los Doctores para exigir que liberaran a sus compañeros integrantes del movimiento, así como a los estudiantes que fueron, según ellos, detenidos de una manera arbitraria. Del Distrito Federal y solicitamos que los estén transportando, verificando en este Ministerio Público. Y bueno, Pepe, pues estos delitos eran conocidos anteriormente como ataques a la paz pública, el cual tenían incluso hasta una sentencia de 50 años de prisión, pero hay que recordar que la actual Asamblea Legislativa en diciembre pasado modificó todo este tipo de desmanes y ahora solo pagando pues una cantidad que muchas veces puede ser menor, porque son de 2,000 a 7,000 pesos, pueden obtener su libertad caucionada, en lo cual se verá en las próximas horas. Pepe, el reporte que te tengo. Muy completo, por supuesto, Juan Antonio Jiménez, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Le tenemos todas las noticias, todas las voces. Vamos a conversar unos minutos con el jefe de gobierno del Distrito Federal, la crónica completa del mensaje del presidente Peña Nieto con motivo de su primer informe. Le digo, todas las noticias y todas las voces. Pelé y Cuauhtémoc siguen queriendo el 8. 5 puntos clave contiene el mensaje del presidente de la República, que no hace sino reproducir en breve, resumirnos a la opinión pública en breve, los contenidos fundamentales del documento que ayer entregó el secretario de Gobernación al presidente de la Cámara de Diputados. ¿Cuáles son esos 5 puntos? Alcanzar un México en paz, lograr un México incluyente, construir un México con educación de calidad, impulsar un México próspero, consolidar un México con responsabilidad global. Precisamente sobre el punto 3, construir un México con educación de calidad, le hemos pedido al secretario de Educación Pública, Emilio Schweifet, que nos permita una conversación con la audiencia de Grupo Fórmula. Señor secretario, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pepe, buenas tardes, gusto en saludarlo.
Muchas gracias, secretario. Bueno, el tema educativo dentro de los 5 puntos que marca el presidente como claves del informe, pues está el tema educativo. ¿Cuál es el alcance real que se está previendo, de acuerdo con el informe presidencial y de acuerdo con la realidad, de esta reforma educativa que está ahora en el ojo del huracán? Déjame hacer un poco de historia, Pepe. Te prometo ser breve. Desde que tomó posesión, el presidente de la República señaló que una preocupación de la sociedad mexicana que él recogió como candidato fue el de contar con una educación de calidad, para que los hijos de los mexicanos tengan futuro, tengan perspectiva, tengan la posibilidad de desarrollar mañana un trabajo, un quehacer productivo y ser mejores. En relación a esta propuesta que hizo el presidente y que acompañó el Pacto por México, se hicieron reformas constitucionales en febrero, recordarás, sí. Pero estas requerían 3 leyes. La ley del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, la ley del Servicio Profesional Docente y las reformas a la ley de educación que fueran el resultado de las 2 anteriores. Ayer en la Cámara de Diputados se aprobó ya la tercera y última de esas leyes y esperamos que el día de mañana los senadores den cuenta del proceso legislativo que a su Cámara compete, claro, en los tiempos y términos en los que ellos mismos determinen. Secretario, cuando esto ocurra, sí. El presidente publicará las leyes y comenzarán a regir en México. Secretario, se quejan los maestros de la coordinadora, quienes están haciendo presencia, protestas, marchas, bloqueos, en fin, en la Ciudad de México, se quejan de que esta reforma educativa en el fondo no es sino una reforma laboral. No, esto no es cierto. Sin duda tiene elementos laborales, por supuesto, el ingreso al servicio docente, la promoción, que en otras palabras llamaríamos escalafón, son aspectos docentes, pero tiene que ver también con un sinnúmero de aspectos de carácter pedagógico. Mira, el mundo quiere ver en la evaluación un examen. No es cierto. La evaluación es un proceso, Pepe. Un proceso que comienza desde el día en que el maestro ingresa al aula y termina en el ciclo escolar. Y a los profesores de primera ocasión, a los que ingresan al servicio la primera vez, se les hace de inmediato una evaluación, un proceso evaluativo, y si no lo pasan, se les acompaña con un curso de formación profesional. Al segundo año se repite lo mismo y si tú no tienes capacidad para seguir dando clases, te vas, no eres más maestro. Y así empezamos a renovar el magisterio. Pero cosa distinta, reglas distintas con los que ya están, porque tienen derechos adquiridos que no vamos a violar ni a lesionar. El presidente quiere que la educación sea mejor para cada niño, y educación de calidad, Pepe, no es algo abstracto. Quiere decir aulas bien construidas y equipadas, quiere decir libros de texto correctamente escritos, quiere decir materiales de carácter didáctico que sean pertinentes, quiere decir maestros puntuales que no falten a sus labores y que sean enseñando los mejores. Eso es educación de calidad. Señor secretario, pues con estos anuncios, los maestros, luego de ayer haberse retirado nuevamente al Zócalo, luego de las marchas, anunciaron que van a entrar en lo que ellos llaman una insurgencia magisterial. Esta insurgencia magisterial, que habla de movilizaciones en 22 estados de la República a partir de pasado mañana, miércoles, pone en riesgo la puesta en práctica de esta reforma que ahora se está discutiendo, ya casi se aprobó en lo general en diputados y está por verse en senadores? Mira, Pepe, quiero ser muy claro, no la pone en riesgo, pero no es lo deseable. Lo deseable es que todo el magisterio esté convencido de que esta reforma la hizo el presidente y el Pacto por México para mejorarlos profesionalmente. Ahora bien, ¿por qué no pone en riesgo
el sistema educativo y por qué no pone en riesgo la meta de México con una educación de calidad, porque todos hablan de los maestros de la coordinadora como si fueran la mayoría de los maestros de este país, y no son ni la 10ª parte de los integrantes del sindicato. Entonces hay que ubicar, no hay que irse con frases generales. La coordinadora tiene un grupo de maestros que protestan, que disienten de su propia dirigencia sindical, sí, pero son los menos. La inmensa mayoría milita en el sindicato y sobre todo tiene aceptación por la reforma. Ahora, lo importante no es la coordinadora, lo importante no es simplemente ver si tenemos mejores o peores maestros, lo importante son los niños. Hay una convención, Pepe, la Convención de Viena, que señala que el interés de los niños es interés superior. De los demás derechos la Constitución no dice que sean superiores, y en el 4º constitucional dice el interés de los niños es superior el interés de la infancia. Y nos hemos pasado muchas semanas, las últimas, pensando en ver qué van a hacer los maestros de la coordinadora, pero nadie ha pensado en las horas de clase perdidas por más de 1 millón de niños que no han tenido la oportunidad de que sus maestros se presenten a seguir dando clases y hacerlos mejor. Secretario Emilio, entonces, ¿qué sigue ahora? Una vez que los senadores aprueben también esta ley del servicio profesional docente, ¿queda ya concluido todo el tema legislativo para las leyes secundarias de la reforma de la Ley Federal de Educación? ¿Qué es lo que seguirá entonces, precisamente pensando en padres de familia, en niños y también en los maestros? Después, solo por completar el tema jurídico, el presidente debe publicar, es decir, sancionar y publicar, promulgar la ley. Y una vez que se promulgue, esa entrará en vigor en la fecha en que se mencione en el artículo correspondiente, una vez publicada. Al entrar en vigor, que creo que será muy pronto, si los señores senadores en su mayoría deciden aprobarla, entonces se va a aplicar en el país. Hace unos días, secretario, por último, y no te quito, Emilio, más tiempo, el presidente anunció una reestructuración al sistema de manejo de recursos educativos en los estados de la República. ¿De qué se trata, secretario? ¿Ya la federación le va a pagar directamente a los maestros? Quiere decir que la distribución de los fondos públicos para la educación, que se calcula bajo ciertas fórmulas que fueron aprobadas en 2007 y unos 15 años antes, deben ser cambiadas para que los más pobres, y hoy lo volvió a anunciar el presidente, tengan mayores recursos para contar con el reto que significa educar con equidad. No nada más hay que educar con calidad, con equidad. Cada niño, por pobre que sea, debe tener igualdad de oportunidades en la escuela. Debe tener un mesabancos, debe tener una silla, debe tener el pizarrón, debe tener un gis, deben llegar ahí las escuelas de tiempo completo con alimentos, debe ser una escuela digna, bien construida, deben tener una laptop los de 5º y 6º, etcétera. Entonces, esto significa que habrá una redistribución de recursos en donde lo que hasta ahora cuenta, que es la matrícula, se combine con los criterios de inequidad, de pobreza, de marginación. Secretario, muchas gracias por permitirnos esta comunicación con la audiencia de Grupo Fórmula. Gracias a ti, Pepe, y gusto en saludarte. Igualmente, secretario. Gracias, Emilio Choaifet, secretario de Educación Pública. Obviamente el tema da para mucho más, pero bueno, seguiremos abordándolo. Sabemos que hay acceso con las autoridades educativas, de manera que estemos lo mejor informados que sea posible. Nos permite una pausa. Tenemos más información sobre el informe del presidente de la República. Vamos al tema del informe. Un mensaje que duró casi una hora exacta, en la que el presidente de la República ofreció este mensaje en alusión, claro, a los contenidos fundamentales del documento denominado Primer Informe Presidencial, entregado ayer a la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Esta mañana a las 10, con la clase política y empresarial en pleno, reunidos en la explanada
de la residencia oficial de Los Pinos, el presidente Peña Nieto definió los contenidos fundamentales de su mensaje en 5 puntos, 5 grandes ejes que corresponden a los ejes de la política de gobierno anunciada el 1 de diciembre cuando tomó posesión del cargo. Un México en paz, un México incluyente, un México con educación de calidad, un México próspero y México con responsabilidad global. Ya discutíamos, ya platicábamos en la entrevista con el secretario de Educación Pública sobre uno de esos 5 ejes, a grandes rasgos, el tema educativo. Destacó el presidente de la República en su mensaje los avances en materia de reforma en telecomunicaciones y educación. Y en este caso de la educación, subrayó el valor, celebró el valor, la tingencia, con la cual la Cámara de Diputados aprobó la Ley del Servicio Público Profesional Docente para modular la reforma educativa, que es un tema medular, por supuesto. Así lo dijo el presidente de la República en su mensaje. Celebro que de forma inédita y con gran decisión y plena responsabilidad con el país, a unas horas de iniciados sus trabajos, la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley del Servicio Profesional Docente. En un momento continuaremos con el análisis del informe del presidente de la República, pero agradezco mucho al doctor Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del Distrito Federal, la oportunidad de esta conversación que vamos a tener enseguida. Doctor Mancera, señor jefe de gobierno Miguel Ángel, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte, también saludar a tu audiencia. Al contrario, muchas gracias. ¿Qué diferencia ayer cómo actuó la autoridad para controlar a los anarquistas y a los violentos, no? Sí, Pepe, bueno, pues tuvimos un día muy complejo. El día de ayer estaba señalado como un día de pues alto riesgo de operatividad importante para la Ciudad de México. Yo advierto que hubo una planeación en los términos en que tú ya señalas, y obviamente complicada porque pues teníamos esta combinación, una combinación en donde marchaban los maestros, en donde iban dirigiéndose hacia la Cámara, pero se combinó, bueno, pues con un grupo de jóvenes que pues rebasó lo que es la manifestación, lo que todo el mundo vio en las imágenes. No necesito explicar más detalles de lo que pasó ahí, y bueno, pues simplemente la autoridad. Pero la autoridad en este caso, jefe de gobierno, actuó de manera, pues digo de una mejor manera, actuó estuvo más planeado el operativo de contención, mejor planeado que el 1 de diciembre cuando tomó posesión el presidente Peña Nieto. Mira, afortunadamente una planeación, diría yo que estuvo muy bien estructurada, que se desarrolló correctamente, que se agotaron además, porque Pepe, muy seguramente en las crónicas, en lo que tienes tú en los datos, observas cómo iban visitadores de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, cómo se estuvieron utilizando los megáfonos para llamar a la cordura a todas estas personas que desarrollaban ahí esta manifestación. Y bueno, pues también tienes cuenta de las reacciones que se tuvieron. Entonces la autoridad simplemente lo que hizo fue poner a disposición de las autoridades para que se deslinden las responsabilidades correspondientes. ¿No es hora, doctor Mancera, de endurecer las leyes que fueron relajadas justamente para evitar que en casos de violencia social, etcétera, los responsables que vayan a dar con la autoridad terminen pagando una fianza y saliendo libres toda vez que se rebajaron las penas? ¿No sería al contrario, no sería mejor endurecer las penas para evitar que estar sufriendo lo que vive la ciudad hoy? Pepe, como tú bien sabes, este es todo un debate que se ha dado en la Asamblea Legislativa. Hay, como lo sabes también, posiciones a favor, posiciones en contra. Hay opiniones también de las comisiones de derechos humanos, los tratados que debe observar México ahora que se modificó pues todo su entorno, todo el marco de derechos humanos, y observar los diferentes criterios. Hemos tenido ya algunos que han sido externados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos del país, otros que no exactamente concuerdan con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Hay una opinión también de la Suprema Corte de Justicia en esta materia, en el uso de la fuerza. Es decir, es algo que todavía, como seguramente has escuchado en diferentes opiniones, se sigue construyendo todo el tiempo, Pepe. Nosotros
con lo que tenemos ya, debemos actuar, debemos brindar seguridad y siempre ir por el mal menor, es decir, siempre buscar que no haya una afectación de mayores consecuencias, obviamente en esta responsabilidad directa sobre la seguridad de la ciudadanía y de la propia ciudad. Sí, se ha mencionado, Miguel Ángel, que bueno, actuar con fuerza para impedir estos daños a los derechos del resto de los ciudadanos que cometen algunas minorías podría llevar a una confrontación violenta, en fin, correría la sangre, y que al gobierno de la ciudad le ha faltado mano dura, mano firme para actuar. Ahora, ayer se demostró, Miguel Ángel, con este operativo de contención, se demostró que es posible controlar, que es posible disuadir en un momento dado, o por lo menos que no quede rebasada la autoridad sin necesidad de derramamiento de sangre. Sí, como tú bien sabes, el marco de esta actuación y todas las evaluaciones que realizamos siempre son buscando esto que yo te comentaba, el menor daño posible, porque es una obligación propia de la autoridad. Los eventos que tuvimos en días pasados en la Ciudad de México, pues estuvieron marcados por una tónica distinta, estuvieron marcados por un número de personas que la ciudad nunca había experimentado en los registros que yo tengo. Pepe, tú sabes que cuando trataron de llegar hacia el aeropuerto, que finalmente se trazó una línea de la policía para que esto no sucediera, pues estamos hablando cerca de más de 9,000 personas, es decir, no quiero decir 10,000, pero más de 9,000 personas estaban en este evento. En el otro que tuvimos en Periférico, cerca de 4,000 personas. Entonces, cuando tú haces toda esta evaluación, siempre debes ponderar, primero, si hay una actuación violenta; segundo, pues obviamente toda tu capacidad para brindar no solamente la posibilidad en un momento dado de abrir o no abrir una vialidad, sino las consecuencias que deriven de ello hacia el entorno, hacia todos los transeúntes, hacia toda la gente que está, digamos, en los alrededores. Entonces, todas estas evaluaciones yo creo que también nos permitieron tener una mejor operatividad en el momento mismo que, dado el conflicto, dada la presencia tan numerosa de gente que se manifestaba, llegamos a tener más de 20,000 personas aquí en la ciudad, en un conflicto nacional, pues había que entrar en coordinación con las autoridades federales, cosa que aconteció, Pepe. En esta coordinación con las autoridades federales, pues ya también la ciudad pudo repartir sus tareas, porque como tú bien sabes, en un primer momento pues teníamos una custodia de más de 7 lugares al mismo tiempo, lo cual pues se volvía verdaderamente complejo y complicado. Adicional a estos 7 lugares, bueno, pues venían los otros 2 que a veces eran ocasionales, a veces en un sitio, a veces en otro. Pero lo que ha permitido esta coordinación, pues es que se establezca precisamente este punto, esta tarea coordinada de avance, que fue lo que se mostró el día de ayer. Yo creo que la Policía del Distrito Federal ha dado cuenta de que tiene protocolos que se están utilizando, bueno, pues que se está actuando, y que para nadie es deseable que tengamos ni enfrentamientos ni detenciones. Es lo menos que quiere tener la ciudad. Aquí queremos tener una ciudad en paz, queremos tener una ciudad en donde se desarrollen actividades. Ya ves la molestia de suspender incluso pues la actividad propia de los ciclistas el domingo, o del mismo encuentro de fútbol. No quisiéramos que sucediera nada de eso. En este caso, obviamente las circunstancias obligaban y nos obligaban como autoridad a cuidar a la ciudadanía, y así actuamos. Señor jefe de gobierno, creo que el mensaje está dado. Yo te iba a preguntar, ¿hay algún mensaje para los ciudadanos que han pasado algunos días en calidad prácticamente de secuestrados? ¿Un mensaje del jefe de gobierno? Sí, claro. Bueno, nosotros, por supuesto que lo que no deseamos, lo que jamás buscamos es afectar a la ciudadanía. Siempre estamos buscando las mejores maneras de desarrollo de la vida misma, por y para todas las familias de esta ciudad, pero debemos también velar por su seguridad, debemos evitar exponerlos a cualquier tipo de circunstancia. Y te reitero, Pepe, este es un caso que no se había vivido en la Ciudad de México, es decir, no habíamos enfrentado una problemática como la que se enfrentó, como la que se tuvo que analizar, planear y obviamente operar.
Jefe de gobierno, te agradezco mucho, Miguel Ángel Mancera, que nos hayas permitido esta conversación con la audiencia de Grupo Fórmula en todo el país. Lo agradezco yo, Pepe, y estamos pendientes, y otra vez un saludo a tu audiencia. Igualmente, gracias. Es el jefe de gobierno del Distrito Federal, el doctor Miguel Ángel Mancera. Sin duda, hay que reconocer, así como se ha criticado la actitud que han tenido las autoridades, hoy nos han demostrado, bueno, ayer nos demostraron que con planeación, con protocolo, se puede contener la protesta. No es lo mismo contener que reprimir. Ayer usted fue testigo a través de los medios de información gráficos, la televisión, en fin, las crónicas de la radio, fue testigo, hoy lo puede leer en los medios escritos, impresos, cómo se dio ayer la protesta, las marchas en la Ciudad de México y las consecuencias que esto tuvo y cómo se contuvo el tema. Hay 16 detenidos, algunos sí, les rompieron el Océano Pacífico, sin duda, pero porque se confrontaron con la autoridad con bombas molotov, etcétera. No le estamos dando la razón a la autoridad, pero tampoco le estamos dando a los vándalos. Hubo que aplicar la fuerza, evidentemente, fueron presentados ante el Ministerio Público, ya pagaron su fianza o van a pagar la fianza y los detenidos van a salir en cualquier momento porque la ley es laxa, la ley es mucho más suave después de lo que sucedió con la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, cuando una ley que evidentemente por este tipo de actuaciones preveía castigos hasta de varios años de prisión sin lugar a fianza, se relajó a unos cuantos miles de pesos, 6, 7 mil pesos por hacer este tipo de actitudes y nadie va a dar a la cárcel. Esto es lo que hay que revisar jurídicamente y estamos pues en el debate y la polémica como ciudadanos en el entorno. Hagamos una pausa breve, regresamos con usted. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Tu vida. Bueno, también es lunes deportivo, vamos a hacer contacto con José Ramón Fernández, analista deportivo en su espacio de Grupo Fórmula. José Ra, ¿cómo te va? Un saludo del lunes, por supuesto. Hola Pepe, ¿cómo estás? Bien, interesado en tu opinión sobre el partido de esta noche allá en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. Partido muy difícil para Pumas. Pumas se enfrenta a un equipo que viene invicto, que viene jugando bien, que viene peleando el liderato, que tiene 2 partidos pendientes, que es el campeón. Pumas no tiene, por supuesto, la nómina del equipo americanista, pero va a intentar emparejar el partido en base a su esfuerzo, a su orgullo, a su lucha y a la forma de jugar de Pumas en su cancha, donde se crece, frente a un equipo americanista que siempre le ha costado trabajo ganar en Ciudad Universitaria, aunque últimamente lo ha hecho más seguido, pero sí hay una gran influencia en cuanto a jugadores, a pesar de que al equipo americanista le faltan 2 extranjeros, sobre todo aquí Valdo Mosquera. Sí, bueno, el partido va a estar muy interesante en lo deportivo, sin duda, ya lo comentaremos, José Ra. Contacto telefónico con Javier Navarro, él está ya en las inmediaciones del Estadio de Ciudad Universitaria, como tú bien sabrás. Las autoridades del Distrito Federal han dispuesto a 5,000 policías para que vigilen el entorno del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria y garanticen la seguridad del público asistente y también, claro, de los jugadores. Adelante, Javier Navarro, te escuchamos. Javier Navarro, estamos al aire, está José Ramón Fernández en la línea telefónica. ¿Me escuchas, Javier? Bueno, no nos escucha Javier Navarro, José Ra, pero el caso es que hay tensión en la cancha y tensión afuera del estadio también. Sí, no es para menos, es un partido, es de noche, seguramente lloverá por Ciudad Universitaria, habrá un entradón, hay un pique especial entre los seguidores de Pumas y los seguidores de la América, es un clásico de la capital, es un clásico de la máxima casa de estudios frente a un equipo de un grupo privado muy poderoso en México. Me parece a mí que es el partido de ingrediente más sabroso que hay en la capital, el de Pumas contra el equipo del América. Yo creo que puede resultar un buen partido de fútbol y te tengo en exclusiva una nota. Venga. Cambio rápidamente de deporte. Acaban de eliminar a Roger Federer del US Open. Eso es grave para los aficionados al tenis, campeonísimo del tenis internacional. Lo eliminó un jugador que había perdido 10 veces seguidas con él. Un chico español, bueno, tan chico de la misma edad y de la misma época de Federer, Tommy Robredo, lo elimina en 3 sets seguidos.
Federer se vio cansado, agotado, sin piernas. Me parece que estamos viendo la etapa final de un tenista súper extraordinario como fue y ha sido Roger Federer. Eliminado Federer del US Open, y vamos a ver quiénes llegan a la final. Entonces, de acuerdo con tu pronóstico, siguiendo con el deporte blanco. Bueno, pues está Nadal jugando con Kohlschreiber, el alemán, iban parejos. Está jugando Ferrer también con Ziparevich. Hay varios todavía, está Wawrinka, está Murray, está Djokovic, hay varios, pero el golpe fuerte para el tenis es la eliminación rotunda y contundente en 3 sets, 7-6, 6-4, 6-3, a favor de Tommy Robredo, un jugador que hace un año andaba por el lugar 300, lesionado, subió, y hoy va a pegar un salto espectacular. Pero pasando al partido de Pumas, me parece que Pumas debe entregarse en el partido, con su orgullo que le caracteriza. No tiene a la mejor las figuras de la América, pero tiene que jugar con todo. Los jóvenes tienen que dar todo por esa camiseta. Y punto, es la Universidad de México. Es la Universidad de México y ojalá el público esté a la altura de la importancia deportiva del partido, pero nada más, y no que haya otras implicaciones. Sí, nada más. Tuviste lo que pasó el sábado en un partido en un lugar pequeño como ese Jaso Hidalgo, incluso que se pegaron de golpes terriblemente fuera y dentro del campo de la tribuna, seguidores del Querétaro y seguidores de Cruz Azul, terrible. Eso manchó el partido de Cruz, que además perdió el Cruz Azul. Además perdió jugando horrible frente al Querétaro. Joserra, pues así las cosas. Bueno, en donde pueden ir un poco mejor o mucho mejor es en el Real Madrid. Ya vale, es merengue. Bale, ¿cómo se pronuncia? Gareth Bale es un jugador galés. Pepe es un buen jugador, fue nombrado a los 24 años el mejor jugador de la Liga Premier, jugador del Tottenham. Él surgió en el Southampton, un equipo chico, pasó al Tottenham y de 2 años para acá reventó la liga. No es un delantero nato, es un hombre que empezó de lateral, lo subieron al medio campo, empezó a jugar muy bien, lo subieron más adelante hacia la punta izquierda y empezó a jugar maravillosamente. Le pega muy bien a la pelota, es muy potente, es muy fuerte. El Madrid va a tener 2 locomotoras, una por el lado izquierdo que es Gareth Bale y una por el lado derecho que es Cristiano Ronaldo. Es un jugador cercano a un costo de los 100 millones de euros. Tuvo que vender a Özil, el alemán, el Real Madrid se lo vendió al Arsenal en 50 millones de euros y tuvo que ceder a Kaká al Milán casi gratis. Pues déjame ponerte una crónica directamente de TV Española, porque allá en España es todo un acontecimiento, sí, ya claro. El fichaje final de Bale, por esta cantidad que tú has mencionado, 100 millones de euros. Te pongo la crónica para que la escuches. Ya se frota las manos el Real Madrid con su nuevo Galáctico. Un verano entero de negociaciones por Bale que termina con esta imagen, la habitual cuando un fichaje se convierte en el objetivo de Florentino. Su familia lo vio en primer plano y escucharon sus primeras palabras en español. Hola, para mí jugar para Real Madrid. Gracias. La afición blanca lanza un reto a Gareth Bale y él recoge el guante. Espero ayudar al equipo a tener éxito. Este año espero que podamos ganar el 10º título europeo. Sonriente en su llegada al palco y con cascos para entender cómo Florentino explicaba el origen madridista del galés. La convicción de Bale han sido esenciales para que su llegada al Real Madrid sea hoy una realidad. Los deseos que hace años tenía un niño de Gales que vestía la camiseta del Real Madrid. Otro factor determinante es Cristiano Ronaldo, el mejor jugador del mundo y el jefe del equipo según Bale. Fuera lucía el 11 en la camiseta de los aficionados que hacían cola para entrar al estadio, una nueva estrella que ya tiene apodo. Pues el Cristiano zurdo. En mi opinión es un segundo Cristiano. Otros tienen más claro lo que puede aportar. La técnica y la experiencia que tiene. Tiene polivalencia, velocidad, muy buena llegada. Un fichaje a todo tren para el Expreso de Cardiff. Llegada a Madrid, reconocimiento médico y la firma de su contrato. La siguiente parada, su casa. Viaja a Gales para concentrarse con su selección. Pues allá los merengues están felices, José Ramón Fernández. También están felices los del Milan con el arribo de Kaká y los del Arsenal con el de Özil, ¿no? Fíjate lo que son las cosas. Gareth Bale llega por la puerta grande del Real Madrid con un fichaje estratosférico. Kaká, que había costado cerca de 60 y tantos millones de euros hace un par de años, se va por la puerta de atrás. El Madrid se quita el pago de Kaká, tenía que pagarle 20 millones de euros por 2 años de contrato, se lo cede al Milán. Kaká tiene lesiones, no pudo dar el ancho en el equipo del Madrid, no pudo cuajar nunca una temporada brillante,
Y por otro lado, sí, uno de los mejores hombres en asistencias en el fútbol europeo, un jugador de medio campo alemán técnicamente dotado, se va al Arsenal por 50 millones de euros a hacer pareja con Cazorla y a jugar en el equipo de Wegner. O sea, ese es el mercado europeo que así se mueve. El Madrid gana mucho con Bale, sí gana mucho con Bale, gana una potencia impresionante, es un jugador que tiene una potencia como si fuera un ferrocarril, le pega muy bien a la pelota, no es un driblador tipo Neymar ni Messi, es todo parecido a Cristiano, sin posiblemente la calidad que tiene Cristiano al final para rematar las jugadas, pero van a ser una pareja por los extremos espectacular. Los que también van a ser pareja, pero en la sombra, es aquí en México, la directiva técnica del equipo Pachuca, con Caballero a la cabeza, y la directiva del Atlante con Graniolati también, porque ambas cabezas, ambos directores técnicos, rodaron hoy, fueron despedidos de sus equipos y dejan a estos dos. ¿Ya cuántos técnicos han caído en lo que va de esta etapa del torneo? Pues ya varios, empezó con La Puente, La Correría, después siguieron varios. Yo hoy que platicaba con Caballero, yo le decía, tenías un buen equipo, un equipo bien armado, fuerte, sólido aparentemente, y dijo, sí, se me fue cayendo el equipo, no respondieron las figuras, Cabanaghi, que vino del fútbol de Argentina, tampoco Riascos, que venía del Tijuana de una gran temporada, y se le fue cayendo el equipo y me tuve que hacer un lado para dar paso a otro técnico. El Atlante se veía venir porque Escolero está peleando el descenso, tiene que hacer todos los cambios que sean necesarios para salvarse, de traer a un mago, porque el Atlante está destinado a irse a la segunda división. Pues muchas gracias, Joserra, por este comentario, estaremos en contacto más adelante. Perfecto, Pepe, gracias. Fuerte abrazo, José Ramón Fernández, Joserra, comentando lo deportivo. ¿Qué pasa fuera del estadio de Ciudad Universitaria, Javier Navarro? Ahora sí estamos en contacto, adelante. Gracias, Pepe. Pues te informo que un operativo especial de vigilancia y vialidad con casi 5,000 policías se desplegó desde esta tarde alrededor del Estadio Olímpico México 68, y con motivo de este encuentro entre los Pumas y las Águilas del América. Es desde las 4 de la tarde, Pepe, que se inició la instalación de este dispositivo de seguridad en el que participan 4.900 elementos con 171 vehículos, entre ellos ambulancias del Escuadrón de Rescate y un helicóptero que sobrevuela la zona para coordinar al personal en tierra. Esto, Pepe, es para evitar la comisión de delitos, la reventa de boletos, y se instalaron diferentes filtros de revisión en los alrededores de este estadio de Ciudad Universitaria para que no ingresen objetos considerados como peligrosos, como son latas de cualquier tipo, astas, pilas, botellas de vidrio y pirotecnia. Una tarea importante también que se le da prioridad, Pepe, en este operativo es el de la vigilancia de los grupos de animación conocidos como las porras, y estos son escoltados por unidades policíacas desde sus diferentes puntos de reunión en su ingreso, y también será la salida del estadio y hasta el retorno a sus lugares de concentración. También se integraron, Pepe, este dispositivo agentes de tránsito quienes agilizan la vialidad en esta zona del sur del Distrito Federal, la que se tiene ya muy afectada principalmente en las avenidas Insurgentes, el Anillo Periférico y el Eje 10, entre otras importantes avenidas. Pepe, el reporte que te tengo. Muy completo como siempre, gracias, y estaremos en contacto, Javier, pendientes. Gracias, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Hagamos una pausa, ya está por aquí Rafael Cardona, y vamos a hablar de los contenidos fuertes, importantes del informe presidencial. Multilínea 5166-3403. Sabíamos de antemano que lograr la gran transformación de México sería complejo, porque hay inercias y resistencias que vencer. Con sus 95 compromisos, este gran acuerdo nacional nos demuestra que los partidos políticos y el gobierno de la República compartimos objetivos. Celebro que de forma inédita la Cámara de Diputados aprobó la nueva ley del servicio profesional docente. La ventana de oportunidad está abierta y debemos aprovecharla. Este es el momento de mover y transformar a México. Es el momento de emprender grandes cambios en favor del país. Hago un llamado a los mexicanos a que las conozcan, a que las hagan suyas, a los legisladores para que las analicen a fondo, pensando en el futuro de México. Las dependencias federales se complementan entre ellas, al compartir datos y operar conjuntamente en cada una de las 5 regiones que se organizó al país para efectos de seguridad pública. Como presidente de la República, respetaré los derechos de todos, pero también estoy decidido a usar todos los instrumentos del Estado democrático para impulsar la transformación que reclama la gran mayoría de los mexicanos. Convoco a todos
a que seamos parte del México que no le tiene miedo a la transformación, del México decidido a trascender y dejar huella. Hoy entre ustedes tenemos la oportunidad de escribir una historia de valor, esfuerzo y éxito. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Puntos esenciales del informe en este contexto de voces que hemos presentado a usted enseguida. Pues para no hacer una larga y detallada crónica de todo lo que dijo el presidente, quédese con frases como esta: tenemos 120 días para transformar a México, dice el presidente, considerando el periodo de tiempo de aquí a fin de año para que en las cámaras de senadores y diputados se procesen las reformas que están pendientes. Ya hablamos de 5 puntos clave, 5 puntos eje, que hablan sobre seguridad, hablan del México social incluyente, hablan de la educación con calidad, hablan de un México próspero en lo económico y hablan de un México con responsabilidad diplomática, con responsabilidad global. El presidente tuvo mensajes para los maestros, habló de las minorías que deben respetar la democracia, habló del Pacto por México, de derechos humanos, insisto, de seguridad, habló de desarrollo social y en conclusión dijo el presidente: las reformas alcanzadas hasta ahora son un avance importante. Reconocer a todos los que han aportado para hacerlas posibles. Para que México crezca tenemos que alcanzar los acuerdos y las reformas pendientes. Los mexicanos debemos apoyar al Congreso para alcanzar la ley del servicio profesional docente, que es la que está en proceso. Se aprobó anoche en lo general en la Cámara de Diputados, se discutirá a partir de mañana en el Senado. También de la reforma educativa. También debemos apoyar al Congreso para que en los próximos días analice a fondo, debata y discuta las reformas energética y hacendaria, la madre de todas las reformas, pues, así como las leyes reglamentarias en materia de telecomunicaciones, competencia económica, y explicó que hoy no utilizó la facultad que le concede la Carta Magna, la Constitución, para emitir iniciativas preferentes. Tiene derecho a 2 cada 6 meses. Decidí no hacer uso de esta facultad de presentar iniciativas preferentes a fin de que el Congreso pueda concentrarse en las reformas energética, hacendaria, educativa, que son en este momento la prioridad nacional. Convoco a todos los mexicanos a ser parte del país y que no le tengan miedo a la transformación. Los convoco a un México decidido a trascender y dejar huella, a mover a México, transformarlo de raíz, requiere lo mejor de nosotros. Maru Rojas, tú estuviste muy pendiente del mensaje presidencial. Buenas noches. Un mensaje en el que dijo: cuando yo tomé las riendas de este país había solamente 2 caminos, el de administrar o el de proponer los cambios. Y en ese sentido, al cumplir hoy con el artículo 69 de la Constitución y el 6º de la Ley de Planeación, no solamente cumple con la ley, sino advierte que la hará valer. Y la advertencia es para aquellos que quieren hacer justicia por propia mano, pero también para aquellos que por manifestarse creen que tienen derechos para violarla. Les advierte que va a respetar los derechos de todos, pero también que hará uso de las facultades que su encargo le confiere. Sabíamos de antemano que lograr la gran transformación de México sería complejo, porque hay inercias y resistencias que vencer. Como presidente de la República, respetaré los derechos de todos, pero también estoy decidido a usar todos los instrumentos del Estado democrático para impulsar la transformación que reclama la gran mayoría de los mexicanos. Estas, junto con las que escuchamos en tu producción, Pepe, quizás las más fuertes, las del encabezado durante este informe, al que para llegar a esta explanada, Francisco I. Madero salió de sus oficinas acompañado del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, del general Roberto Miranda, jefe del Estado Mayor Presidencial, del panista Ricardo Anaya, presidente de la Cámara de Diputados. Las primeras filas fueron para su esposa, la primera dama Angélica Rivera, que ingresó apenas minutos antes, pero ahí ya esperaban sus hijos. En las primeras filas también todos los coordinadores y hoy sí, todos los gobernadores, así como todos los integrantes de su gabinete. De los líderes de los partidos, faltó uno solo, el del PRD, Jesús Zambrano, sí fue invitado, pero estaban incluso el de Nueva Alianza, Luis Castro Obregón, estaban también líderes sociales como Alejandro Martín, María Elena Morera, líderes empresariales como el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, o el presidente ejecutivo del Grupo Fórmula, Jaime Azcárraga, entre otros. Una fecha poco usual, la del 2 de septiembre, la que ocupó en esta ocasión el Ejecutivo para su mensaje, pero también el momento que vive el país, no es el cotidiano, Pepe, mi reporte.
Muchas gracias, Maru. Gracias por esta información y el color, por haber estado ahí como testigo de este mensaje con motivo del primer informe. Buenas noches. Buenas noches. Si me permite, después de una pausa, el comentario, el cristalazo de Rafael Cardona. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Vamos al cristalazo con Rafael Cardona. Rafael, bueno, supongo que el informe es lo que ahora te enfoca. Pues sí, ahí Pepe, estuviste. Estuve ahí, cómo no. Un saludo para todo el público. Bueno, Pepe, mira, yo creo que habríamos de separar en dos partes lo que ocurrió hoy allá en Los Pinos. Una cosa es el informe o el mensaje con motivo del informe, porque el informe en realidad es lo que el presidente entregó a través del secretario de Gobernación ayer a la Cámara de Diputados. Sí. Ese es el informe, esa es la obligación constitucional. Lo de hoy es una especie de acercamiento comunicacional del presidente que da un mensaje, ese mismo mensaje que antes se daba en el Congreso y que la transformación, y no dije evolución, dije transformación del sistema político, ahora impide que el presidente vaya al Congreso. ¿Por qué? Pues porque así somos los mexicanos, y luego si queremos discutir sobre eso lo haríamos en otra ocasión, pero el caso es así. El presidente no va al Congreso. Entonces, al principio del gobierno se hizo esto mismo en el Palacio Nacional. Hoy, por razones de la peculiar democracia mexicana, no se pudo hacer en el Palacio Nacional y se tuvo que hacer en otro lado. Ahora, el mensaje, ¿qué fue? ¿Una síntesis del trabajo realizado en 9 meses? ¿Un análisis de la realidad económica, política, social del país? Sí fue todo eso, y fue también una descripción del estado que guarda el país, pero para mí lo único, o lo importante, o lo notable, es que el presidente ha delineado con mucha claridad qué es lo que quiere. Y lo que él quiere es que sus reformas salgan adelante, porque él cree que esas reformas son la única manera que hay de sacudir algunas estructuras anquilosadas que no han permitido que el país se mueva con la velocidad y el rumbo que él decidió que debe tener. Y él dice, bueno, sabíamos que esto iba a causar grandes obstáculos entre grupos que no entienden. Sin embargo, las reformas se van a hacer. Y fue algo muy notable que el mensaje, cuando el mensaje ya estaba escrito, no había la certeza de cuál era el destino de la ley del servicio docente. Pero esa ley se destrabó ayer en la noche. Entonces, cuando la mesa directiva de la Cámara de Diputados les dice a los señores diputados a las 6 de la tarde, espérense, ya acabaron con su show de los posicionamientos, ya todo el mundo gritó y vociferó, ya dijo lo que quería decir, pero a las 8 hay sesión, y nos ponemos a trabajar, y sacaron la ley. Entonces, esa ley que fue el pretexto por el cual los grupos radicales que están abonando el terreno para la gran protesta de las siguientes reformas, pues esa ley ya no es motivo de discusión. Va al Senado y sale de inmediato. ¿Que no le van a hacer fast track? No importa, no importa. Con se tarde media hora ya no es fast track. Y ya salió a la hora que tiene que salir, porque ya salió en la Cámara de Diputados, después de haberle hecho, en atención a las quejas de los maestros y de otros grupos, 123 modificaciones a lo que el presidente había mandado. Entonces, el presidente dice, bueno, yo respeto a todo el mundo, pero, y para mí este pero es el que va a marcar y el que va a definir el futuro de su gobierno. Y aquí me recordó un poco el pleitazo que tuvo Abraham Lincoln con los diputados americanos que no querían la enmienda para abolir la esclavitud. Y cuando los juntó les dijo algo parecido a esto. A lo mejor vieron la película también, ¿no? Esta que acaba de hacer Spielberg. Pero el presidente dijo hoy,
habló de su decisión de usar los instrumentos de un Estado democrático. Y cuando alguien habla de todos los instrumentos de un Estado democrático, nos está hablando de todos, de todos, incluyendo esos que tienen sus cuarteles junto a la Casa Presidencial. Muchas gracias, Rafael Cardona. Esa es una gran definición. Gracias, Rafael, buenas noches. Gracias, buenas noches. Rafael Cardona, su cristal hace una pausa, regresamos con usted en un momento. ¿Has oído, Cardona? ¡Qué maravilla! Anunciar que pasado mañana se va a iniciar un programa de televisión de debate, un programa realizado por jóvenes. Le agradezco a Teddy de Lara, él es productor asociado de la idea original que se ha denominado Universus. Lo hemos invitado porque nosotros somos promotores del debate. Nadie es dueño de la verdad absoluta, nadie. Quien se la quiere imponer le está cometiendo un fraude intelectual. Pero en cambio, en el debate surgen las posturas y del debate puede entenderse, lo que en un momento dado puede beneficiar a una mayoría. Tevye, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, Pepe. ¿De qué se trata este programa de televisión que se llama Universus? Universus es un torneo de debate. Tenemos a 16 universidades públicas y privadas aquí de México compitiendo por ser la mejor escuela debatiente de México. Estamos tratando temas muy polémicos de coyuntura política nacional e internacional. Y la invitación es para que sintonicen el miércoles a las 8:30 por Canal 52 MX y 1tv.com. Ahí van a transmitir por 1tv.com en internet y por Canal 52 de MBS. Así es. Ahí va a transmitir simultáneamente. Simultáneamente. Sí. Va a durar una hora. Una hora. Se llama Universus. Universus. ¿Qué tema van a tratar el próximo miércoles? Legalización de las drogas. Tú sabes que es un tema de coyuntura bastante interesante. Tenemos a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla contendiendo contra la FES Acatlán de la UNAM. ¿Qué va a ser diferente a este programa de otros programas de debate que no siempre son tan afortunados, sino terminan siendo aburridos? Sí, claro. ¿Cómo evitar que sean aburridos y no nos duerman? Nosotros creemos que le podemos apostar un entretenimiento inteligente. El programa realmente es muy entretenido, aparte de que te informa, aparte de que estás viendo los mejores argumentos de ambas posiciones. Al final del día, pues somos también un programa que informa a nuestro público y creo que la principal diferencia es que somos propiamente un programa de debate. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos un formato de debate parlamentario inglés que obviamente lo modificamos para televisión. Y realmente estamos privilegiando los argumentos por sobre la demagogia. En el Parlamento inglés, desde el año de los Tudores, cuando se creó el Parlamento, se sonaban con todo. Exactamente. Se daban por eso, de ahí viene el concepto de derecha e izquierda. Exactamente. Porque a la derecha se sentaban unos y a la izquierda los conservadores. Sí. Y entonces se agarraban a golpes, y de ahí viene el concepto de la izquierda y la derecha. Sí. ¿Tú de qué lado te vas a sentar? Yo me voy a sentar del lado en medio, neutral. El justo medio aristotélico. Hace un año tú y yo nos vimos las caras cuando el movimiento Yo Soy 132. Sí, ¿dónde quedó? Pues mira, ellos siguen, y digo ellos porque yo me separé del movimiento, pero siguen muy activos. Me parece que se reúnen en la Universidad Nacional. Ayer ellos protestaron en contra de la privatización de Pemex, o lo que se percibe como privatización. Y bueno, pues respetamos las ideas de todos. Hubo gente como tu servidor que participamos activamente y muy entusiastamente del movimiento. Por X o Y razón nos separamos y creo que se vale, ¿no? Se vale diferir y se vale tener opiniones distintas. Y ahora te sumas a este programa Universus de 1TV y Canal 52 de MBS, un debate entre jóvenes para buscar la visión, la perspectiva de los jóvenes sobre los temas candentes, comenzando por legalización de las drogas. ¿Qué más traen en la cartera del debate? Temas de mucho interés, incluso personal, como el ambulantaje, ¿no? Un problema al que nos enfrentamos todos los días. ¿Es tolerable el ambulantaje o no? Lo vamos a discutir también en el segundo programa. En el tercer programa vamos a discutir las manifestaciones, el derecho a manifestarse contra el derecho de la libertad de tránsito. Es decir, son temas muy polémicos donde vamos a tener tela para cortar por mucho tiempo. Muchas gracias, Tevye, por estar con nosotros aquí en Grupo Fórmula también. Gracias. Estaremos en contacto. Muchas gracias. Él es Tevye de Lara, productor asociado de esta idea original de esta mesa de debate de jóvenes que se llama Universus. Le agradecemos mucho a Tevye que nos haya acompañado. Una pausa. El doctor José Antonio Crespo está en la caja de bateo. Con usted y con nosotros el doctor José Antonio Crespo, analista político, quien
hoy escribe, ayer se publicó en el periódico Universal su visión de las expectativas en torno al mensaje presidencial, al informe presidencial, él lo dice, ante la intensidad de la estridencia de la movilización magisterial. Ya pasó el mensaje, ya pasó el informe, ya pasó la estridencia. ¿Cómo miras las cosas, José Antonio? Mira, Pepe, me parece que entre varias cosas que se pueden destacar del mensaje que dio hoy el presidente Enrique Peña Nieto, hay una cosa que puede ser fundamental, que es ante el dilema que se está viendo él y que muchos comentaristas han señalado, de dejar de lado el Pacto por México para centrarse en una alianza con Acción Nacional, con el PAN, y juntos ir a una reforma energética y fiscal profunda, o bien mantener el Pacto por México, tratar de sumar a la izquierda todavía, lograr algún punto de equilibrio en estas dos reformas para mantener, digamos, algo así como el consenso político, la conciliación de la que hoy habló en el mensaje. Pareciera que en el mensaje privilegia esto segundo. Dijo, vuelve a reivindicar el pacto como instrumento de negociación política, vuelve a decir, estamos abiertos a la negociación, al diálogo, queremos que todo el mundo participe, destaca el mensaje de unidad, ¿no?, frente a los actores políticos, frente a los grupos de la sociedad civil, pero esto pareciera un poco contradictorio con el hecho de decir, tenemos solo 120 días para dar el salto hacia la transformación de México, ¿no?, dar el salto hacia el despegue, dice él, que esto implicaría una reforma energética como la que él mismo presentó, con reforma constitucional y una reforma hacendaria profunda. Artículo 27, 28. 27 y 28. Y una reforma hacendaria probablemente con IVA, que es de lo que se ha venido hablando. Pero eso implicaría que la izquierda quedara fuera y entonces centrarse en su alianza con el PAN para de veras profundizar a una reforma económica, energética y hacendaria que, desde la perspectiva del propio gobierno, permita a México dar el salto y el despegue hacia el desarrollo económico. Y es que a mí me parece que es complicada esta postura, Pepe, porque es o el consenso político del que privilegió hoy también, o una reforma energética y fiscal en serio. Porque si va a privilegiar el consenso político con la izquierda para mantener, digamos, esta imagen de unidad, de conciliación política, de apertura, va a tener que sacrificar parte importante de las reformas. Más que dificultades legislativas, él se enfrentaría, como tú señalas, a dificultades políticas. Sí, si se va con el PAN, se olvida de la izquierda, puede sacar reformas profundas como las que él mismo está planteando. La fiscal la conoceremos la semana que viene, pero la energética ya la conocemos. Pero, por un lado, se rompe esta idea de consenso, a la que él le sigue dando importancia, y segunda, tiene que confrontar a la oposición en las calles, que ya vimos que no es poca cosa, ya lo estuvimos viendo con la reforma educativa, ya vimos el inicio de las movilizaciones el sábado pasado con Cuauhtémoc Cárdenas, el domingo que viene seguramente habrá una mayor con Andrés Manuel López Obrador. Los maestros ya dijeron que se suman, de hecho ya se sumaron a la protesta en contra de la reforma energética. Entonces, si privilegia la alianza con el PAN, como muchos recomiendan, y que sería la única forma de sacar reformas profundas, va a tener que enfrentar a la izquierda, ya no en el Congreso, que ahí eso es lo de menos, sino en las calles. Muchas gracias, José Antonio Crespo, como siempre. Pepe, buenas noches. Buenas noches, el doctor José Antonio Crespo, su análisis político. Vamos a una pausa, regresamos con más. En un momento, no permiso, cuando menos su aval, para poder atacar a Siria. Espera Barack Obama este apoyo que se pueda dar en cualquier momento. Se está poniendo incluso ya una fecha en el calendario, en la agenda de la acción militar. Se está hablando del 9 de septiembre. Vamos con Yoconda Tapia. Ella tiene la información desde Washington. El presidente Barack Obama continúa presionando por apoyo del Congreso para una acción militar en Siria, mientras algunos legisladores expresaron dudas sobre su plan y Rusia cuestiona la evidencia. A todo esto, el portaaviones nuclear USS Nimitz se aproxima a Siria tras las acusaciones de uso de armas químicas. Durante un discurso el fin de semana, el presidente Obama dijo que aunque cree que tiene la autoridad para ordenar un ataque, también piensa que es importante que el país tenga un debate al respecto. I've long believed that our power is rooted not just in our military might. He creído por mucho tiempo que nuestro poder tiene su raíz no solo en nuestro poder militar, sino en nuestro ejemplo, como un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo.
y es por eso que he tomado una segunda decisión. Buscaré autorización para el uso de la fuerza de los representantes del pueblo estadounidense en el Congreso, dijo Obama. Algunos miembros del Congreso han adoptado una posición opuesta, como expresa la legisladora demócrata Janice Hahn. ¿Es esta una razón para ir a la guerra? ¿Cuáles son los objetivos para ir a la guerra? ¿Qué autorización estamos dando en realidad a nuestro presidente?, dijo la legisladora Hahn. En contraste, esta es la discusión que se está dando allá en los Estados Unidos, aguardando la decisión del Congreso. Mientras tanto, desde Damasco se informa que el presidente Bashar el-Assad ha dado instrucciones a sus fuerzas militares, para responder cualquier ataque y está preparado. Siria, dice su presidente. El reporte es de Euronews. Siria es capaz de enfrentarse a cualquier amenaza exterior. Son declaraciones del presidente de Siria ayer tras un encuentro en Damasco con delegados iraníes. Al-Assad se muestra desafiante mientras la prensa oficialista tacha la petición de Obama al Congreso de histórica retirada de Estados Unidos. En muchos países árabes, no solo en Siria, el gesto de Obama se interpreta como debilidad. Cualquier agresión militar contra Siria, decía este responsable iraní. Bueno, pues declaraciones vienen, el mundo pendiente, en la orilla de la silla. Seguiremos informando. A nombre de todo el equipo le agradezco su atención, su confianza y todo lo demás. Lo esperamos en punto de las 6 de la tarde mañana, con todas las noticias y todas las voces. Quédese ahora con la Fórmula Financiera en radio y en televisión con Mario Ávila. Hasta mañana.